Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles en esta mañana de día lunes. Nuestra solidaridad con todos los habitantes del sector de Alegría que el fin de semana precisamente se fueron alertados por esa cantidad de sismos que este servidor, por cierto, fue testigo propio de ese fuerte temblor de la 1 de la madrugada del día sábado. Sería para domingo. Creo que fue un temblor de mucha intensidad que nos asustó mucho, que estábamos precisamente en esa zona, en el oriente del país. Pero vaya nuestra solidaridad, ya oportunamente las autoridades han puesto los planes a disposición de atender un poco esos impactos que pudo haber tenido. Pero el ánimo, la frente siempre en alto, porque los salvadoreños nos distinguimos de esa manera. Y a propósito, esta mañana, una vez más concluido el periodo vacacional a través de cadena Megavisión, canales 15, 19, 21, queremos continuar analizando temas importantes del país que se han convertido obviamente en una agenda prioritaria para ser superados y que pese a los inconvenientes, valga la mención, que se pudieron haber tenido en el periodo vacacional, los salvadoreños pues disfrutamos de un buen periodo de descanso. En este inicio de semana hemos invitado al secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, para hacer una valoración del estado actual del país, sobre todo porque durante el fin de semana coparon aspectos relevantes y que ocuparon espacios dentro de la agenda periodística del país, como fue la supuesta amenaza para paralizar nuevamente el transporte colectivo, lo cual pues surgió a base de un rumor, y ya vamos a hablar del tema del rumor precisamente a través de las redes sociales con nuestro invitado, así como también la aparición anoche del señor presidente de la República a través de esa entrevista exclusiva que tuvo Grupo Megavisión, Canal 21, Roberto Hugo Presa, en la que conocimos aspectos muy importantes acerca de la situación actual del país y también de la situación de salud que atraviesa el presidente Salvador Sánchez Serén. Además, vamos a tratar la manera de ver el impacto que tiene, sobre todo la posición que hemos conocido desde el Vaticano, donde el Papa Francisco se muestra preocupado por la situación en la que está atravesando Centroamérica y particularmente el país. Sigo con viva preocupación por las noticias que llegan desde El Salvador, donde en los últimos días se ha agravado la situación de la población a causa de la miseria, de la crisis económica, de los agudos contrastes sociales y de la creciente violencia, expresó el obispo de Roma a la multitud que precisamente estaba en la Plaza San Pedro en el Vaticano. Creo que esos son temas bien importantes que vamos a aprovechar, conversar esta mañana con nuestro invitado, por lo cual pues ponemos como siempre en perspectiva la opinión y algunos otros elementos de la política doméstica con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, que está con nosotros todas las mañanas. Lorena, buenos días, qué gusto saludarte después de este periodo de vacaciones. Qué bueno que estamos acá nuevamente para hablar de temas importantes del país. Así es que adelante con tu información. Adelante. Adelante, Lorena. Gracias, Ernesto. Buenos días en el estudio y para nuestra audiencia. Como ya lo mencionabas, la totalidad de la población retoma este día sus labores diarias para sacar adelante nuestro país, pese a grandes problemas como la inseguridad pública, que no se detuvo en vacaciones y lamentablemente causó algunas bajas policiales. Veamos el análisis al respecto. Aunque las malas noticias no paran y también están golpeando a la corporación policial, este grupo de analistas confía en los planes adoptados por el gobierno, que si bien los resultados son a largo plazo, debe lucharse por dominar los territorios. La clave del plan es la comunidad. Y hay un mensaje que se ha repetido mucho: sin comunidad, si no hay plan. ¿Por qué? Porque cuando digo comunidad me refiero en el sentido más amplio: la escuela, la iglesia, los grupos productivos. De nada te va a servir un plan en este país si no se operativiza en el territorio. Lo que el país merece es una verdadera
tregua política para bajar las aguas y enrumbar nuevamente. Este análisis también identifica factores claves para combatir este flagelo, pues están claros que no solo depende del Ejecutivo. Complementar el cuadro. Si aquí los actores no solo son Arena y el FMLN, los actores somos todos. De nada sirve que la policía capture, de nada sirve que la fiscalía acuse, si en el órgano judicial hay jueces todavía que no entienden el panorama del país y estén poniendo en libertad a los criminales. Nos están diciendo en las propias narices la verdad de lo que está pasando. Y si nosotros no recapacitamos y los dos partidos de nuevo, por virtud o por méritos de la meritocracia, no se ponen de acuerdo en quitarle la influencia política al tema de seguridad, entonces vamos a seguir así. Con este panorama, el tema pendiente es un diálogo político que una esfuerzos en pro de la seguridad de los salvadoreños. Ernesto, la población espera para esta semana anuncios concretos de parte de las autoridades, sobre todo porque previo a la pausa de vacaciones se vivió un paro al transporte público y nuevamente se rumora de una amenaza similar. Seguramente tu invitado tiene información importante al respecto. Con eso vuelvo al estudio para el análisis de esta mañana. Adelante. Da alegría ver a la gente, o sea, es una lección formidable, incluso en los hechos del sabotaje al paro al transporte en la última semana de julio. Da gusto que la gente nadie la detiene, a la población nadie la detiene, eso es formidable, la valentía, la disposición de la gente, camina kilómetros, se suben pick-up, se suben lo que se pueden, los vehículos del ejército, etcétera, pero la gente va a trabajar. Eso me parece que ese ánimo, esa voluntad es formidable. Y lo otro también, Ernesto, reconocer a estas horas de la mañana la incansable labor de la Policía Nacional Civil, del Ejército. La modalidad de estos grupos terroristas, de estos grupos criminales, es dar algunos golpes, hacer algunas operaciones, asesinar a gente humilde y sobre la base de eso montar la estrategia del miedo y el rumor. Creo que como autoridades necesitamos, que es lo que se ha hecho en esta oportunidad, que haya la certeza de que existen planes permanentes que van más allá de los rumores. Por ejemplo, en este caso, los planes permanentes de seguridad, que son integrales, abarcan la contingencia, ahorita me están actualizando, de fenómenos como este de Berlín, donde de 85 viviendas que habían, han llegado a 92 viviendas dañadas, son de Bajaré, que la mayoría de viviendas dañadas. Y obviamente ante eso debe y hay ya una respuesta del Estado concertada para asistir a la población. El gobierno ha sido claro, ha sido tajante, que no va a establecer ningún diálogo con delincuentes, ¿cierto? Efectivamente, Ernesto, la política de seguridad de este gobierno es muy clara. No hay ninguna posibilidad, ninguna expectativa de establecer diálogo, negociaciones o conversaciones con criminales. O sea, esa es una posición irreductible del presidente Salvador Sánchez Serén, y esa posición se fundamenta en el hecho de que este gobierno tiene una estrategia muy clara para atender este fenómeno social de la violencia. Son personas que desde esa mente torcida de la criminalidad aprovechan cualquier espacio para fortalecer sus posiciones criminales. Y en ese sentido, el presidente Salvador Sánchez Serén tiene muy claro que su cometido es proteger a la población inocente, a la población trabajadora, que día a día nos demuestra con su actitud, con su valentía, la disposición de construir un nuevo país. No está el gobierno ocultándole a la población un proceso de tregua como en algún momento se manejó en el pasado, y hago esta acotación de manera directa por la investigación que ya confirmó la Fiscalía, que investiga sobre la posible nueva tregua que se está dando con estos grupos. Este gobierno ha estado desde el principio abierto a ser ocultado por toda institución del Estado, sea la Fiscalía General de la República, sea cualquier grupo de observación ciudadana, y en ese sentido pues no tenemos ningún temor en afirmar de frente, directamente, que no figura dentro de nuestra estrategia ningún diálogo, ninguna negociación, ninguna conversación
con grupos criminales. Tanto la inseguridad, tanto la violencia, tanto la criminalidad requieren planes gubernamentales que los tenemos, pero requerimos los recursos. Y los recursos, si nos los bloquea la Corte Suprema de Justicia, los vamos a disponer por cualquier otra ruta. Lo que el pueblo debe de tener claro es que el presidente Salvador Sánchez Serén, este gobierno está comprometido con la seguridad de la gente. Y aunque la Corte Suprema de Justicia nos bloquee los 900 millones, tenemos la otra ruta de reestructurar el presupuesto nacional para seguir priorizando la seguridad del pueblo salvadoreño. ¿Qué tan contundente ha sido el papel para poder de alguna manera evitar el tipo de señales en estos centros penales? Por ejemplo, esta es una labor de largo plazo y hay un elemento fundamental hoy que lo abordas. Nosotros como gobierno tenemos un problema muy grave con las empresas telefónicas del país. Y debo decirlo de esa manera, de frente, con claridad, que la gente lo conozca. Las empresas telefónicas no están cooperando con la seguridad pública del país. La ley manda, la ley obliga a que las empresas telefónicas deben de montar los sistemas de bloqueo de señal telefónica en las cárceles del país. ¿Por qué las empresas telefónicas? Porque son ellas las que controlan sus rangos de frecuencia, son las que tienen que poner los equipos, programarlos y mantenerlos para bloquear las señales desde los centros penitenciarios. Es una responsabilidad de las empresas telefónicas y no vienen cumpliendo esa responsabilidad. Así también hay otros malos medios de comunicación, malos empresarios que no asumen compromiso, y en eso también quiero señalar a la industria telefónica que no viene cooperando con una labor específica que manda la ley y que deben de cumplir. ¿Qué papel van a jugar o están jugando frente a eso ustedes? Ya la superintendencia está en manos de la Superintendencia de Telecomunicaciones las acciones necesarias para conminar al cumplimiento de ley. Agradecemos como gobierno, el presidente ha agradecido las nobles palabras del Papa, la preocupación del Papa sobre nuestro país. Eso es muy importante porque esto genera sensibilidad en la comunidad internacional respecto a los problemas que enfrenta nuestro país, que son conocidos, pero que las palabras del Papa nosotros debemos de saberlas aprovechar en el concierto de la comunidad internacional, porque la solución del problema de El Salvador amerita mucha cooperación. Yo creo que para todos el Papa nos invita a la oración, nos invita a la unidad, nos invita a la reflexión, porque solo unidos como salvadoreños, en fe, en amor y en esperanza, vamos a poder acelerar la solución de un problema tan grave que vive nuestro país como es la inseguridad. El Papa invita a las naciones, a los pueblos, al diálogo. Cuando se refiere al Salvador, no incluye esa palabra. Cuando se refiere al Salvador, el Papa se refiere en este caso a los agudos contrastes sociales que tiene El Salvador y a la esperanza que debe de haber en torno a recuperar la justicia y la paz. Tenemos a la vista el papel del Consejo. El Consejo debe de realizar un giro oportuno sobre cómo tratar y recomendar las acciones que desde un principio se habían planteado, o debe de mantenerse sobre esa línea. Yo creo que porque muchos se preguntan ¿para qué sirve el Consejo? En primer lugar, Ernesto, señalar de que este gobierno, que es un gobierno democrático y es un gobierno abierto, el presidente Salvador Sánchez Serén ha creado algo inédito en la historia política del país, y es que ha abierto distintos mecanismos de participación, distintos mecanismos de inclusión en las políticas públicas del país. Este gobierno, por ejemplo, no solo tiene un Consejo de Seguridad, el tema de la seguridad lo rectorea el gobierno, lo asume el gobierno, pero lo ha ampliado a la participación de distintos sectores. Y no solo el tema de la seguridad, el tema de la educación. Hoy tenemos un Consejo para la Educación, el tema agropecuario, hay un Consejo Agropecuario, el tema ambiental, hay un Consejo Ambiental, y también estamos proyectando un Consejo
para el crecimiento económico donde participen distintos sectores del empresariado nacional. Este gobierno efectivamente está abierto al diálogo, a tener un muy buen trato con Arena. Arena es muy importante como partido opositor y nuestras puertas siempre estarán abiertas en el contexto de la interpartidaria. Hemos aprovechado esta mañana para conocer la posición del gobierno frente a estos temas, obviamente que están acaparando la opinión de los salvadoreños. Me parece que es oportuno destacar la importancia que tiene de que nosotros los salvadoreños no perdamos el optimismo de salir adelante, pese a cualquier circunstancia que nos se presente. Yo quiero agradecerle, secretario, que me haya acompañado esta mañana, enviar un saludo solidario con todas aquellas familias que han resultado, son 92 familias. 92 familias afectadas el fin de semana a raíz de ese fuerte sismo que sacudió el sector de Usulután, el oriente del país, de la cual este servidor fue testigo, porque sí me llamó muchísimo la atención. Fue un gran susto el que nos llevamos, fue muy fuerte y obviamente ahí están los resultados. Solidarios con ellos, esperamos que se les dé la debida atención. Gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.